Muy buenos días para todos. Estamos comenzando esta clase, que es la clase número 16 del taller de composición, aquí dentro de lo que es carrera de artes de la Universidad Tomás Frías. Bueno, vamos a continuar con un tema que ya iniciamos la vez pasada, que es el tema del serialismo, y dentro del serialismo un caso especial, que es el caso del dodecafonismo, ¿no? Que es un serialismo un poco más restringido. Después veremos algún ejemplo de serialismo integral, donde hay varios parámetros que se someten al tratamiento serial. Sin embargo, el dodecafonismo es un caso de serialismo preocupado exclusivamente en el tema de las notas, de la organización y del ordenamiento de las notas y los intervalos. ¿Qué dice Schoenberg al respecto? Dice que el método de composición con 12 sonidos surgió de una necesidad. En los últimos 100 años el concepto de armonía cambió enormemente mediante el desarrollo del cromatismo. La idea de que la tonalidad fundamental o radical predominara en la constitución de los acordes y regulara su sucesión, que ese es el concepto precisamente de tonalidad, hubo de determinar principalmente el concepto de tonalidad extendida. Es decir, después de esta crisis tonal del romanticismo en que parecía ser que la tonalidad llegaba a su punto final, bueno, todavía se amplió un poquito más en esto que se llamó tonalidad expandida o tonalidad extendida, ¿no? Que es la armonía completamente cromatizada que utilizan algunos compositores post-románticos, el propio Debussy, pero también Schoenberg, Bruckner, lo que usaba Mahler, ¿no? Eso ya quizás a partir de Wagner es que se puede encontrar esta característica. Eh, Bien, muy pronto resultó dudoso el que la tónica constituyese el centro permanente al que habría de corresponderle toda armonía o sucesión armónica. Asimismo, resultó dudoso si la tónica que aparecía al principio, al final o en cualquier otro lugar tendría realmente un sentido constructivo. La armonía de Wagner hubo de promover el cambio en la lógica y en la facilidad constructiva de la armonía. Si, no sé si ustedes saben algo de la armonía wagneriana o de esta armonía cromatizada, digamos, de fines del siglo XIX, pero ya uno puede advertir en Wagner, especialmente sería interesante, por ejemplo, si revisar el Tristán e Isolda, este drama impresionante que tiene Wagner, la obertura del Tristán y Isolda, y uno puede ver cómo esa armonía vaga, todavía esa armonía tonal, todavía hay la idea de tónicas, pero casi nunca se escucha una tónica permanente. O sea, hay la sugerencia de una tónica, pero ni bien se está llegando a esa tónica, ya estamos en otro lado. Y si uno ve, por ejemplo, el final del poema sinfónico de Richard Strauss, así hablaba Zaratustra o así habló Zaratustra, uno ve el final que permanentemente se presentan dominantes, diferentes dominantes secundarias, dominantes auxiliares, pero nunca resuelven. Si de una dominante se salta a otra y a otra y nos deja una sensación de desazón porque uno normalmente espera que una dominante después resuelva y espera sentir la sensación de la tónica, pero esto no ocurre. Entonces la armonía tonal quedó completamente afectada y era algo completamente flotante el hecho de que todavía en teoría había una tónica, pero en la práctica realmente esa tónica ya no tenía casi ninguna significancia, ¿no? De esta manera, si no en la teoría, la tonalidad fue ya destronada en la práctica. Esto solo quizás no hubiese causado un cambio radical en la técnica de la composición. Sin embargo, fue preciso tal cambio al sumársele el desarrollo que terminó con lo que yo llamo la emancipación de la disonancia. El oído se fue familiarizando gradualmente con gran número de disonancias hasta que llegó a perder el miedo, el miedo a su efecto perturbador. Ya no se esperaba ninguna preparación de las disonancias de Wagner, ni tampoco ninguna resolución para las disonancias de Strauss. No nos molestaba las armonías irregulares de Debussy, ni las asperezas contrapuntísticas de los últimos compositores.
Lo que distingue, dice, este estado de cosas condujo a un empleo más libre de la disonancia, comparable a la utilización entre los compositores clásicos de los acordes de séptima disminuida que podían preceder o suceder a cualquier otra armonía consonante o disonante, ¿no? Lo que distingue la disonancia de la consonancia no es el mayor o menor grado de belleza, sino el mayor o menor grado de comprensión. En mi tratado de armonía le he expuesto la teoría de que los sonidos disonantes aparecen después entre los armónicos, por cuya razón el oído está menos familiarizado con ellos. La teoría armónica de Schoenberg, expresada en su Tratado de Armonía de 1911, está sustentado básicamente en la escala de armónicos, que es un principio totalmente físico del sonido. Dado una fundamental, cualquier sonido, una fundamental de cualquier nota dada, desprende una serie de armónicos o parciales. Y entonces el segundo armónico, el primer armónico es la nota fundamental, el segundo armónico es la octava, después viene la quinta, la siguiente octava, la tercera, etcétera, va subiendo. Entonces, al principio son todas consonancias, pero ya los armónicos superiores, a partir del armónico, digamos, 8, 9, ya los intervalos se van achicando y empiezan a aparecer pues una serie de disonancias. Entonces él dice que las disonancias están presentes dentro de la física del sonido, pero son armónicos mucho más distantes, por eso estamos menos familiarizados con este tipo de sonoridades. Bueno, después comenta cómo se fueron dando las primeras composiciones en un nuevo estilo, que fue en principio este estilo atonal que tuvo en la llamada Escuela de Viena, que todavía no era serial, todavía no había inventado Schoenberg las series, pero empezaron a trabajar ya sin tónica, sin escalas, ¿no? De una manera completamente utilizando de manera libre las notas de la escala cromática, tratando inclusive de evitar relaciones que nos pudieran recordar a la tonalidad. O sea, se evitaba, por ejemplo, giros saltos de quinta o de cuarta hacia arriba que podrían sonar a dominante tónica, movimientos de semitono a veces melódicamente que también podrían recordarnos a la resolución de una sensible, o que de alguna manera se plantearan acordes mayores o menores, porque eso también nos recordaba al mundo de la tonalidad. Entonces, pero todo esto dentro de un estilo que fue llamado por la historia como el momento del atonalismo, música atonal, pero no había realmente una organización de ese mundo atonal en lo que sería series o algún otro tipo de sistemas, ¿no? Rescató mucho la Escuela de Viena lo que fue el contrapunto que había sido de alguna manera olvidado ya por los románticos, por los clásicos, pero se recicló el contrapunto con estos compositores, ¿no? Más adelante, no estamos tratando y no vamos a hablar de este momento atonal en la Escuela de Viena, porque el tema son las series, así que directamente estamos saltando al momento en que, dado que el mundo atonal se había trancado y parecía que no podían seguir avanzando porque ya no había una base de tonalidad, de armonía tonal como para generar un discurso lógico y prolongado, la atonalidad todavía bastante extraña para ellos no garantizaba, digamos, un discurso, una línea discursiva más prolongada. Por lo tanto, Schoenberg empezó a pensar alguna manera de organizar ese mundo atonal para que pudiese justificar un discurso equivalente al que teníamos cuando teníamos todavía un sistema como la tonalidad que nos permitía, que nos servía como base para la música, ¿no? Para la composición musical. Aquí ya no había esa base, por lo tanto había que crear alguna nueva estructura. Al principio parecía, Schoenberg se le ocurrió que con los textos, utilizando textos, bueno, la música podría seguir la linealidad del texto y de esa manera poder generar un discurso más continuo. Sin embargo, eso también tampoco se pudo concretar de manera eficaz, más que en un par de experimentos, como por ejemplo el Pierrot Lunaire de Schoenberg, que es la obra más importante de la época atonal, ¿no?
Y bueno, finalmente Schoenberg indaga y trata de buscar de qué manera organizar ese mundo atonal y por eso llega finalmente a este método de composición con 12 sonidos que ha sido denominado como dodecafonismo. Dice, después de muchos intentos infructuosos durante un periodo de 12 años aproximadamente, eh, senté la base de un nuevo procedimiento de construcción musical, el cual me pareció apropiado para reemplazar esas diferenciaciones estructurales que anteriormente estaban determinadas por las armonías tonales. Llamé a este procedimiento, atención, método de composición con 12 sonidos con la sola relación de uno con el otro. Este es el nombre que Schoenberg le pone al dodecafonismo. Repito, método de composición con 12 sonidos con la sola relación de uno con el otro. Eso es todo. Consiste este método principalmente en el empleo exclusivo y constante de una serie de 12 sonidos diferentes. Esto significa, por supuesto, que ningún sonido ha de repetirse dentro de la serie, en la que estarán comprendidos todos los correspondientes a la escala cromática, aunque en distinta disposición. En ningún aspecto existe identidad con aquella. O sea, no es que el dodecafonismo sea la escala cromática. Se usan las notas, obviamente, de la escala cromática, pero no es la escala cromática. ¿Por qué la serie ha de contener 12 sonidos distintos? Porque ninguno de ellos ha de repetirse de manera demasiado inmediata. ¿Por qué? En consecuencia, solo debe utilizarse una sola serie para cada composición. Las respuestas a todas estas incógnitas me llegaron paulatinamente. En realidad la no repetición, básicamente dentro de tanto del mundo de la atonal previo a la dodecafonía como dentro de la dodecafonía, una de las señales es no repetir sonidos, no volver, por eso en la serie no podría aparecer un sonido anterior de la serie en medio de lo que avanza la serie, porque entonces esa repetición generaría una cierta polaridad hacia ese sonido y entonces podríamos tener el peligro de que un cierto sonido capte mucho la atención, gravite demasiado en el contexto y entonces empiece a sentirse como se sentía antiguamente la tónica. Por esa razón es que no deben repetirse los sonidos. Aunque eso después es relativo porque vamos a ver como en varias obras de Schoenberg que sí, un sonido podría repetirse después de sí mismo, ¿no es cierto? Dice lo siguiente, más adelante en el texto, dice en el apartado sexto, la adopción de mi método de composición con 12 sonidos no facilita la composición, como algunos decían, que el hecho de tener series ordenadas, pues hacía más fácil que se componga música. Pero él dice lo contrario, que no facilita la composición, al contrario, la hace más difícil. Los principiantes los principiantes que piensan con ideas avanzadas creen a menudo que deben probarlo antes de adquirir el necesario bagaje técnico. Esto es un gran error. Las restricciones impuestas al compositor al obligarle a utilizar tan solo una serie básica, una serie original, en la composición son tan severas que únicamente la salva aquella imaginación que que haya superado un enorme contingente de aventuras. Nada se da en este método, sin embargo, es mucho lo que se pide. O sea que insiste Schoenberg en que este método más bien es más riguroso y hace más compleja la composición, la creación de música. Dice, en toda partitura anterior al método de composición con 12 sonidos, el material temático y armónico se deriva principalmente de tres fuentes. De la tonalidad, que es el motivo básico, que a su vez está vinculado con la tonalidad, y al ritmo que se haya implicado en el motivo básico. El pensamiento del compositor estaba por completo obligado a permanecer sujeto de manera inteligible a la raíz centralizadora. La composición que dejara de cumplir estos requisitos se consideraba como de aficionado. Sin embargo, no se consideraba cerebral aquella otra composición porque se acogiera
con toda rigurosidad a tales reglas. Por el contrario, la facultad de cumplir estos principios de manera instintiva era tenida como natural condición de talento. Es que también se hacía una crítica a la dodecafonía, al método dodecafónico, en el sentido de que de pronto la música se convertía en algo demasiado cerebral, demasiado cerebralizado, demasiado racional, y la música debía tener pues parte de emoción, debía ser también esto de la intuición, ¿no? Entonces lo que dice Schoenberg es que no, no hay ninguna, en la música tonal cuando tú tienes que hacer igual frases y tienes que armar, elegir armonías, etcétera, también hay un pensamiento cerebral que uno tiene que calcular cierto tipo de procedimientos y cierto tipo de usos técnicos. En el caso de la dodecafonía lo mismo, una vez que uno ya ha estructurado una serie y tiene las diferentes transposiciones, las diferentes formas de lectura serial, entonces ya después simplemente uno trabaja con bastante libertad y no deja de haber una dosis de intuición y de emoción, ¿no? Yo tengo aquí el Opus 33 de Arnold Schoenberg, ¿no? El Opus 33, que es una pieza fantástica, es una pieza realmente que está construida con de tal manera, es trabajada formalmente y estructuralmente y serialmente que realmente es maravillosa, ¿no? Bueno, muy bien. Aquí tenemos entonces esta pieza que ustedes ven que la serie, digamos, o de alguna manera el lenguaje, que es el mismo lenguaje atonal que el dodecafónico, solamente que la dodecafonía, la gran diferencia es que es que es un, que es un atonalismo organizado, en este caso organizado con series, y esto de la emancipación de la disonancia que proponía Schoenberg se puede verificar claramente en cómo suena tan disonante toda esta música. La serie es si bemol, fa, do, si natural, la, fa sostenido, eh, do sostenido, re sostenido, do, la bemol, re, mi, ¿cierto? Este es re sostenido. Bien, esa es la serie. A partir de aquí tenemos, en vertical tenemos las series inversas, ¿no? Por ejemplo, si aquí tenemos el salto de si bemol a fa, que es un salto de una quinta justa, ¿no es cierto? Si bemol fa es una quinta justa que salta, entonces en la serie inversa tiene que ser una quinta justa que en vez de que suba hacia arriba, sea una quinta justa hacia abajo. Y aquí tenemos el si bemol,
que baja hacia el re sostenido, que es lo mismo que mi bemol. Entonces, una quinta hacia abajo. Después tenemos de fa a do, es una otra quinta hacia arriba, de fa hacia do, otra quinta hacia arriba. Aquí tendría que ser una quinta hacia abajo, de re sostenido o mi bemol hacia la bemol, que es una quinta hacia abajo. Después de si, de do a si natural, es un semitono que baja, de do a si natural, un semitono que baja. Entonces, de la bemol hacia la es un semitono que sube, ¿no? Bueno, y así podemos repasar hasta el sonido 12, pero estos son los mismos intervalos que la serie original, pero en sentido contrario en cuanto a su dirección. Lo que sube, baja y lo que baja, sube. Ese es un poco, esa es la característica de lo que es la inversión. Y por lo tanto, en toda la lectura que hacemos desde la izquierda hacia la derecha, perdón, desde la derecha hacia la izquierda van a ocurrir todas las series retrógradas, ¿no? Y la lectura que hacemos desde abajo hacia arriba son las series retrógradas inversas, ¿no? Esas son las cuatro formas de lectura, o sea, hay 48 formas de lectura serial. Bien, primera cosa, no siempre cuando empieza la obra, no siempre aparece expuesta la serie original. Es decir, que si nosotros no tuviéramos realmente definida la serie, la serie en el orden que el compositor ha definido, en muchos casos no sabríamos encontrar cuál es la serie. O habría que hacer demasiada cantidad de cálculos hasta pescar una cierta regularidad interválica. ¿Qué pasa cuando aparecen como acordes? Bueno, cuando aparece como acordes, evidentemente el orden, bueno, se respeta el orden teóricamente, pero en la realidad, al sonar sonidos simultáneamente, pues no es una sucesión de sonidos de acuerdo a la serie. Pero vamos a ver cuáles son los sonidos de esta serie. Vamos a tratar de identificarlos y de pintarlos. Voy a utilizar un lápiz para señalar cuáles son los sonidos de la serie que tenemos. El sonido uno era el si bemol, o sea, aquí tengo el sonido uno si bemol. El sonido 2 era el fa. Aquí, como ustedes ven, tenemos el sonido 2 que es fa dentro del acorde. El sonido 3 es el do. Aquí está el do como sonido 3. El sonido 4 es el si natural. Aquí tenemos el si natural como sonido 4. O sea que en el primer acorde podemos encontrar los cuatro primeros sonidos de la serie, pero presentados como un acorde, por lo tanto no se puede distinguir linealmente. Si no supiéramos que el si bemol es sonido 1, no podríamos sacarlo, o sea, no podríamos deducir que es el sonido 1. En el segundo acorde vamos a ver los siguientes cuatro sonidos. Tenemos el sonido, el la, que es el sonido 5, y está aquí tenemos el la como sonido 5. Luego tenemos al fa sostenido, que es el sonido 6, y aquí está el sonido 6, el fa sostenido. Luego tenemos el do sostenido, que es el sonido 7, que está aquí, el do sostenido. Y tenemos el re, que es el sonido 8. O sea que nosotros tenemos aquí los otros cuatro sonidos. Ya tenemos 8 sonidos. Pero fíjense que a diferencia del análisis del inicio del preludio de la suite opus 25 que hicimos en la clase pasada, que la serie se presentaba linealmente en una voz y en la otra mano se presentaba otra forma de la serie, aquí entre las dos manos están tomando los sonidos de la serie. Y finalmente, el último acorde que debería tener los cuatro siguientes sonidos, ¿no? Habíamos quedado en el re, que era el sonido 8. Luego tenemos el sol, que es el sonido 9, el sol es el sonido 9. El la bemol es el sonido 10. La bemol es el sonido 10. El re natural es el sonido 11. Y el mi es el sonido 12. Bueno, entonces aquí tenemos el primer set, ¿no es cierto? La primera serie, que serían estos 12 sonidos,
Y todo esto está expresado como la forma de la serie O1, de la serie original que empieza a partir del sonido 1, que en este caso es el si bemol, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el segundo compás? Voy a tomar un color distinto. En el segundo compás, lo que va a hacer es esta. Ya. Estas son las dos series con las que va a comenzar. Generalmente, los compositores solían trabajar, generalmente el compositor trabaja siempre con un par de series, ¿ya? En cada, por frases o por secciones, generalmente utiliza dos series y generalmente utiliza una serie inversa o retrógrada inversa y una serie original o retrógrada, o sea, una serie vertical contra una serie horizontal. En este caso tenemos esto, ¿no? El primer compás está trabajando sobre esta forma de la serie y el segundo compás está trabajando sobre esta forma de la serie, que es serie invertida, que en esta serie, está utilizando la serie, vamos a decir, R retrógrada, inversa, invertida, que empieza en el sonido 5, que es el La. El La es el sonido 5. La R y 5 sería la serie que utiliza aquí. Y si repasamos las notas de esta serie, si yo leo mi tablita de abajo hacia arriba, tengo La, Si, Fa sostenido, los cuatro primeros sonidos. Y aquí tenemos La, este sonido, tenemos Si, este sonido, habría que poner el número de la serie. Aquí tenemos Fa, este sonido, y tenemos Fa sostenido, los cuatro primeros sonidos. Los siguientes sonidos de la serie son La sostenido, Do, Sol, Mi. La sostenido o Re bemol o Si bemol, ahí está. Do, es esta, aquí está. Sol es esta, aquí está, y tenemos mi, que es esta. Son los otros cuatro sonidos, tenemos 8. Y esa serie culmina los cuatro últimos sonidos de la serie R y 5, o si empiezan de arriba hacia abajo, sería la I8, serían las notas Re, Do sostenido, Sol sostenido, Re sostenido. Entonces, Re, que sería esta, luego sería Do sostenido, que sería esta, Sol sostenido, que sería esta, y Re sostenido, que sería esta. Estamos en clave de Fa. Y ahí tenemos los siguientes 8 sonidos. Entonces, en dos compases, a través de acordes, en lo que sería la introducción de esta pieza, el compositor ha mostrado dos series con las cuales va a trabajar. Y ojo, estas series son como en el mundo de la tonalidad, como cuando eran las tonalidades, ¿no es cierto? Él va a trabajar continuamente durante esta serie con estas dos formas de la serie. La serie original la puede presentar como serie original del si bemol hacia adelante o la puede presentar como serie retrógrada del sonido 12 hacia atrás, ¿no es cierto? Y la serie I5, o sea, la serie O1, puede a su vez ser tratada como serie R12, ¿no es cierto? Que es la misma serie pero leída al revés, de atrás hacia adelante, puede aparecer de la manera, de cualquiera de las dos maneras, y la serie I5 puede también ser tratada como serie I8. Es la misma serie que se lee de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Entonces, va a trabajar con estas dos pares de series, con estos dos pares de series. Y a partir de ahí, si uno empieza a seguir la serie, a partir, digamos, ya linealmente, uno va a encontrar que aquí está utilizando la serie, esta misma serie I5, pero linealmente, porque tiene el sonido La, que la vamos a encontrar en este acorde, lo voy a marcar como es el sonido 5, por eso la serie es RI5. Después tenemos el sonido Si, que es el sonido 4, es el sonido 4. Tenemos luego el Fa, que es el sonido 2, estoy leyendo y está en el orden mismo que aparece la serie. Luego aparece el Fa sostenido, que aquí aparece como Sol bemol, que sería el sonido 6. El sonido 6, luego el La sostenido, que sería Si bemol, aquí está La sostenido, que sería el sonido
el sonido 1, si bemol. Luego tienes el do, que es este, que sería el sonido 3, siempre en el orden establecido, el sol, que es el sol es el sonido, perdón, 9, es el sonido 9 aquí. Luego tenemos el mi, que es el sonido 12, es el sonido 12, el mi. El siguiente debería ser el re. ¿Y dónde está el re? Pregunto, ¿dónde está el re? Puede ser este el re, que sería el sonido 11. Después el do sostenido, que sería el sonido 7. Sol sostenido, que sería el sonido 10. Y la serie terminaría con el re sostenido, que sería el último sonido, que es el sonido 8, que lo podemos encontrar también aquí abajo, ¿cierto? Que sería el sonido 8. O sea, es la misma que esta serie, es esta serie, pero tratada de manera horizontal. Quizás el compositor más interesante sea Anton Webern, ¿no? De alguna manera en Schoenberg vamos a encontrar, como hemos visto en este Opus 33A, que la serie de alguna manera está funcionando en muchos casos como un material temático, es decir, la construcción de la serie permite la construcción de una especie de tema, de melodía, aunque muchos autores dicen que es una música atemática, es decir, que no tiene temas propiamente dichos. De los compositores dodecafónicos, el más interesante o el que llevó, digamos, el concepto de la serie dodecafónica de 12 sonidos hasta sus consecuencias más extremas fue Anton Webern, ¿no? Precisamente este compositor tan interesante que produjo la Escuela de Viena. En Schoenberg, las series de alguna manera tienen un sentido hasta cierto punto temático, o sea, como a partir de las series, Schoenberg hace como temas, a pesar de que muchos consideran que es una música atemática. Sin embargo, para Schoenberg en algunos casos es casi melódica la idea de la construcción serial. En el caso de Webern es más numérica, o sea, Webern está más atento en el intervalo, ¿no? Entonces es totalmente atemática la música de Webern, pero además la construcción de la serie es mucho más orgánica en el caso de Webern y él desarrolló un tipo de serie de la cual, digamos, de sus obras, Webern es un compositor que se ha hecho conocido en la historia de la música con 31 opus. Sus opus llegan hasta el número 31. Y recién a partir del opus, no sé, más o menos debe ser del opus 11, 12, 13, es que recién empieza Webern a construir, perdón, creo que opus 16, recién empieza a construir series, ¿no? O sea, dodecafónicas. Por lo tanto, a partir de ahí, Webern sobre todo trabaja mucho con simetrías, ¿no? La serie de Webern, la mayor parte de sus series son series simétricas, es decir, que tienen una organización interna que las hace simétricas. Y por esa razón vamos a ver aquí dos series y vamos a ver una de las obras particularmente de él que es muy clara y muy trabajada desde el punto de vista de la serie y desde el punto de vista de la simetría. Por eso Webern fue el compositor que influyó en los compositores contemporáneos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, o sea, a partir de 1950, para las nuevas tendencias y para el desarrollo del serialismo integral. No fue Schoenberg el inspirador, fue Webern. Vamos elegido para ver y para que nosotros más o menos tengamos una idea de todo esto que estamos hablando. Esta es la matriz serial del Opus 21, la Sinfonía Opus 21 de Anton Webern. ¿Ok? Ahora, yo quisiera que analicemos, la serie original es la, fa sostenido, sol, la bemol, mi, fa, si bemol, re, do sostenido, do, mi bemol. Ahí termina, ¿no? Aquí está marcado O1. La O1 es esta. La O1 es esta. A partir de ahí sacamos la serie inversa, que es de arriba hacia abajo, la I1. O sea, partimos del sonido 1, que es el La, y vamos sacando los mismos intervalos que tenemos de izquierda a derecha, son los mismos intervalos que aparecen de arriba hacia abajo, solamente que en dirección opuesta, ¿no? Solamente para que ustedes recuerden nuevamente y para que se vayan habituando a este tipo de construcción de matrices, yo les pediría que ustedes hagan una matriz, inventen una serie y además hagan la matriz serial.
porque sin una matriz no se puede trabajar una obra dodecafónica. Necesitan tener esta matriz, porque ahí están las 48 lecturas de la serie. ¿Cuáles son las 48 lecturas? Aquí de arriba hacia abajo hay 12 notas. Bueno, la serie tiene 12 notas, de izquierda a derecha, 12 notas. Y por lo tanto, si transponemos sobre los 12 sonidos, tendremos 12 series originales. Aquí tenemos las 12 series originales. Si las leemos de izquierda a derecha, tenemos 12 series retrógradas. Si las leemos de arriba hacia abajo, 12 series inversas. Y si las leemos de abajo hacia arriba, tenemos otras 12 series. Son 48 diferentes lecturas de la misma serie. Ahora, ¿qué características tiene? Bueno, repaso cómo hacemos la invertida. Por ejemplo, de la a fa sostenido tenemos una tercera menor hacia abajo o sexta mayor hacia arriba, ¿no? Entonces, tercera menor hacia abajo, necesito tercera menor hacia arriba. La, do, tercera menor hacia arriba. Fa sostenido, sol es semitono que sube. Si, do a si es semitono que baja. Sol a la bemol, semitono que sube. Si a si bemol, semitono que baja. La bemol, mi, es, digamos, cuenten el la bemol como sol sostenido mi, tercera mayor hacia abajo. Si bemol, re, tercera mayor hacia arriba. Mi, fa, semitono hacia arriba, re, do sostenido, semitono hacia abajo, etcétera, ¿no? O sea, son los mismos intervalos que estamos armando de arriba hacia abajo que de izquierda a derecha. Ahora, ¿qué tiene de particular esta serie respecto de la anterior, del Opus 33A, o de cualquier otra serie que uno pudiera hacer sin ninguna previsión? Bueno, sucede que esta serie, cualquier serie simétrica, tiene menos cantidad de lecturas posibles que una serie normal. ¿Dónde está la simetría? Observen ustedes. De la A ver, voy a sacar un lápiz. Voy a sacar el lápiz. Ya, voy a sacar el lápiz. Ok, vamos a poner un color. No voy a poner un color, vamos a poner el azul. Fíjense ustedes, de la a fa sostenido, ¿qué intervalo tenemos? Tercera menor, ¿verdad? Hacia abajo. Tercera menor. Si nosotros vamos al sonido 12 de la serie y hacemos mi bemol a do, ¿qué intervalo tenemos? De mi bemol a do tenemos tercera menor, ¿no es cierto? Tercera menor. Tercera menor baja, tercera menor baja. Ahora, de fa sostenido a sol, ¿qué intervalo tenemos? De fa sostenido a sol tenemos semitono, ¿ya? O sea, segunda menor. Segunda menor. Si vamos de do a do sostenido, tenemos segunda menor. Si vamos de sol a la bemol, es una segunda menor, otra segunda menor que sube. Otra vez segunda menor. Si vamos de do sostenido a re, tenemos otra vez segunda menor que sube. De la bemol a mi, ¿qué intervalo tenemos? Digamos, tomen sol sostenido. Ya saben que en armonía es absoluta en esta música. No vale, el bemol es lo mismo que el sostenido. Aquí tenemos tercera mayor hacia abajo y tenemos de re a si bemol, ¿qué tenemos? Tercera mayor hacia arriba, perdón, hacia abajo, tercera mayor, igual que el otro. Ahora, de mi a fa, ¿qué tenemos? De mi a fa tenemos semitonos, segunda menor hacia arriba, segunda menor hacia arriba. ¿Qué tenemos de si bemol a si? Tenemos segunda menor hacia arriba. Observen ustedes hasta aquí que la serie está dividida en dos mitades y que esta mitad es igual que esta mitad.
que están separados por un intervalo de fa a si bemol, es un intervalo de cuarta aumentada, tritono. Pero este pedazo y este pedazo son iguales. Es decir, compañeros, es decir, que leer la serie de izquierda a derecha es lo mismo que leer de derecha a izquierda. El resultado es el mismo. No sé si me entienden. El resultado es el mismo de derecha a izquierda, o sea que esta serie ya no tiene 48 formas de lectura, sino tiene solamente 24 formas de lectura porque al ser las dos mitades, la serie ha sido separada en dos mitades y cada mitad está construida por la misma interválica. Si nosotros vamos, compañeros, si nosotros vamos a la última serie, a la de abajo, lo que vamos a ver es lo siguiente. Este mi bemol es este mi bemol, ¿sí? Este do es este do. Este do sostenido es este do sostenido. Este re es este re. Este si bemol es este si bemol. Este si natural es este si natural. Este fa es este fa. Este mi es este mi. El la bemol es este la bemol. El sol es este sol. El fa sostenido es este fa sostenido. Y este la es este la. Por lo tanto, esta serie es la misma que esta serie, es el retrógrado de la misma serie. O sea, estas dos series son lo mismo, son la misma serie. Y podemos ver de igual manera que esta serie es la misma que esta, y 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 esta es la misma que esta. Por lo tanto, no hay aquí 12 transposiciones, solamente hay 6 transposiciones que se repiten. Y por esa razón tenemos, en la lectura de esta serie, tenemos esta diagonal donde vemos que el la va corriendo de posición en cada transposición de la serie y por eso tenemos este mi bemol que corre de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba en forma diagonal. Entonces, ustedes entiendan, compañeros, que aquí lo que Webern ha hecho es ha trabajado el intervalo, ha dividido. ¿Cómo se hace una serie simétrica? Básicamente, uno tiene que dividir el espacio de 12 notas cromáticas, puedes dividir en dos mitades de 6 sonidos cada una, en tres partes de 4. A ver, vamos a escribir aquí a la derecha. Pueden ser dos mitades de 6 sonidos cada mitad, pueden ser tres partes que tengan 4 sonidos cada parte, o puedes dividirlo en 4 partes que tengas 3 sonidos. Obviamente en 6 partes que tengas de a 2 sonidos. Para hacer una serie simétrica, necesitas tú, para hacer una serie simétrica, aquí vamos a escribir, para hacer una serie simétrica, necesitas tú partir el espacio en partes iguales, en partes iguales. Y internamente cada una de esas partes tiene que estar organizada de la misma manera. Cada una de esas partes tiene que estar organizada de la misma manera. Esta es la serie del Opus 21 de Webern. No se olviden, este es el Opus 21 de Webern que se llama Sinfonía. Es una sinfonía. Es una sinfonía dodecafónica.
Este es el Opus 21 de Anton Webern. Bueno, primera sorpresa, ¿no es cierto? Tenemos una serie completamente simétrica en la cual el espacio de los 12 sonidos cromáticos están ordenados de tal manera que la lectura retrógrada de la serie original es la misma que la lectura inversa. Cada retrógrado va a ser igual a cada inverso. Perdón, cada retrógrado va a ser igual que la serie original. O sea, todas las transposiciones de la serie se van a leer idénticas de derecha a izquierda como de izquierda a derecha. Y las series inversas igual se van a leer igual de arriba a abajo que de abajo hacia arriba. Por lo tanto, ya no tenemos 12 transposiciones, tenemos solamente 6 y 6. O sea, tenemos en total 24 posibles lecturas porque hay un momento en que se empiezan a repetir las mismas series en sentido retrógrado, de atrás adelante. Ahora, esto es muy habitual en las series de Webern. Vamos a ver, por lo tanto, la otra obra en la cual vamos a escuchar ya la música, vamos a escuchar la música. Entonces, aquí yo voy a compartir la serie del Opus 24 de Anton Webern. ¿Qué características tiene en este caso la serie? Esta es otra serie simétrica. Esta serie, como ya veíamos hace un momento, para hacer una serie simétrica uno tiene que partir el espacio serial en partes iguales. Y aquí Webern ha partido esta serie en 4 partes de 3 sonidos cada una, y cada una de esas partes ha sido organizada de un modo similar. Veamos lo que ocurre aquí. Aquí tenemos de Fa hacia Mi, tenemos una segunda menor que desciende, segunda menor hacia abajo. Aquí tenemos una tercera mayor que sube. Digamos que esta es la fórmula básica de la serie. Esto es como si fuera una microserie chiquita de 3 sonidos original. Ya vamos a poner que esta es una serie original. Vamos a ver qué ocurre en los próximos 3 sonidos. En los próximos 3 sonidos tenemos una tercera mayor que sube. Y tenemos una segunda menor que baja. Pues son los mismos intervalos que los 3 primeros, pero están tomados primero el intervalo de tercera mayor y luego el intervalo de segunda menor, pero son iguales. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que este es el retrógrado. A ver, este sería el retrógrado inverso de este, ¿ya? ¿Por qué? Porque si lo leemos, veámoslo como espejo. Imagínense que aquí hay un espejo y que este es un reflejo de esto. En este sentido, leído de atrás hacia adelante, este sería una tercera mayor hacia abajo, leído de esta forma, y esta es una tercera mayor hacia arriba. Esta es una segunda menor hacia arriba y esta es una segunda menor hacia abajo. O sea, esta es la serie, esto considerándolo como una microserie, sería un retrógrado inverso de 3 sonidos. Ahora, si vamos con el tercer grupo, tienes una tercera mayor que baja y tienes una segunda menor que sube. Tercera mayor que baja y segunda menor que sube. Bueno, en este caso estamos ante esta misma estructura, esta serie, si esta es nuestra microserie original, es como si estuviera reflejada en espejo, idéntica, porque este intervalo de aquí baja, baja, aquí sube y sube, o sea, está como de atrás, es como leer esta misma serie, este mismo grupo, de atrás hacia adelante. Y esta sería una lectura simplemente en retrógrado, o sea, de atrás hacia adelante de esta serie original. Y vamos a ver qué pasa con el último grupo. Tienes los mismos intervalos, segunda menor que sube y tercera mayor que baja. Por lo tanto,
tienes los mismos intervalos que forman otra especie de, otra microserie, que en este caso sería la serie invertida, la serie inversa. ¿Por qué inversa? Porque si aquí tienes segunda menor que baja, aquí tienes segunda menor que sube. Si aquí tienes tercera mayor que sube, aquí tienes tercera mayor que baja. Entonces, fíjense que ha creado un microuniverso, porque no perdamos de vista y de perspectiva que todo esto, en realidad, todo esto es la serie original dentro de la matriz. Todo eso es la serie O1, es la serie original. Pero dentro de la serie original tenemos estas cuatro posibilidades que yo las he marcado aquí, ¿no? Aquí están linealmente mostradas, ¿no es cierto? La serie original, la serie retrógrada inversa, la serie retrógrada y la serie inversa. Y pueden ver cómo si estructuramos dentro de un cuadrado, son las mismas intervalos que se puede leer en un sentido o en otro. Esta es una serie simétrica. Esta es una serie simétrica. En esta obra, Weber utiliza la forma clásica de la sonata, igual que en la Sinfonía Opus 21 que veíamos la serie hace un rato. Puesto que no utiliza música tonal, la estructura de la obra no se puede afianzar en modulaciones o cambios tonales como ocurre con la tonalidad. Recurre a la esencia de la sonata, es decir, la presentación de un tema A, en este caso es lo que ocurre con la serie original. Beben es creador además de un estilo de composición que se ha dado a llamar luego también bajo condiciones un poco más extremas en lo que sería el puntillismo, ¿no? Que es esta cosa de notitas medio sueltas, como repartidas, mucho espacio en blanco, las texturas son muy livianas en Weber, hay muy pocas notas en las texturas de su música, hay mucho espacio vacío, y no hay, por ejemplo, lo que en orquestación se conoce como empaste.
que es un empaste, cuando yo hago un acorde y al violín está duplicado por la flauta y el clarinete y la trompeta lo duplica la viola y el violonchelo va con el fagot y el trombón con el contrabajo y la tuba. Esos colores que se logran, digamos, juntando instrumentos, empastando instrumentos, no ocurre, por ejemplo, en la música de Webern. Schoenberg ya había mencionado dentro de este estilo una característica muy interesante. No solamente habló de la emancipación de la disonancia, sino habló de un término que puede parecer un poco extraño porque está en alemán, que se llama Klangfarbenmelodie. La Klangfarbenmelodie es la melodía de timbres, es decir, él decía que en el futuro se va a poder hacer melodías no con notas en base a una cierta escala, sino en base a timbres instrumentales. Y Webern es el mejor ejemplo de lo que es una Klangfarbenmelodie, es decir, crear como diseños melódicos, pero no a partir de notas propiamente dicho, sino de la combinación y de la sucesión de timbres, de colores distintos dados por los diferentes instrumentos que forman parte de sus texturas. Pero esta textura tan transparente, tan liviana, con notas que se van entrelazando, pero una tras otra, ¿no? Son como destellos de colores, es como un cielo estrellado con estrellas de múltiples colores que se van juntando unas con otras. Escuchar la música de Webern es como ver el cielo con estrellas y ver cómo las estrellas están separadas unas de otras de manera totalmente irregular y además generan esos brillos propios de cada estrella. Pero imagínense un cielo donde hay estrellas que brillan con color amarillo, otras con rojo, otros de violeta, otras estrellas azules, estrellas verdes, estrellas plateadas de diferentes colores. Ese es más o menos el espacio que Vedder diseña en su música. Y vamos a ver aquí cómo utiliza las series. Esta serie simétrica es mucho más esquemático, en este caso Webern, que Schoenberg. También la pieza Opus 23, Opus 33A de Schoenberg que habíamos visto al principio de la clase, también tiene forma sonata. También la sinfonía Opus 21 es una sonata serial. Este concierto es forma sonata. O sea, todos los términos de temas A, B, desarrollo, reexposición están presentes en la obra desde el punto de vista serial. Eso no ocurre con Stravinsky, que es un compositor igual que Debussy antisonatístico, ¿no? O sea, en ese sentido, por eso la construcción de forma en Stravinsky es mucho más compleja que en el caso de Schoenberg, aunque aparentemente Schoenberg y la Escuela de Viena suenan más complejos, más disonantes, más abstractos. Sin embargo, en la construcción, en la manera en que piensan la música, no se alejan de la tradición occidental, europea, pasada, o de la tradición tonal, digamos, ¿no? Bien, aquí vamos a ver en esto, con esta mirada, vamos a concluir la clase con la mirada de este concierto. Lo voy a hacer de manera general. Lamentablemente no podemos detenernos demasiado por cuestiones del tiempo, ¿no? Fíjense, el sonido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Así como organizado en grupos de 3 sonidos, de la misma manera, cuando él trabaja compositivamente, organiza el material en grupos de 3. O sea, aquí tienes la serie original, ¿no es cierto? Todo entre estos grupos, estos 2, 3, 4, estos 4 instrumentos, una flauta, un oboe, una flauta, un clarinete y una trompeta. Ahí está dividiendo los 12 sonidos de la serie ordenados como está la serie original, ¿no? Aquí se puede ver claramente la serie original. Y entonces, fíjense que los grupos de 3, Weber se encarga de que ninguno de los 4 grupos de 3 tenga la misma duración. Aquí tenemos 3 semicorcheas, ¿no es cierto? Aquí tenemos grupos de 3 semicorcheas. Aquí tenemos 3 corcheas con acciones. Todos ellos tienen diferente articulación. Estas 3 semicorcheas están ligadas en el oboe. En la flauta tenemos las 3 corcheas
con staccato y con acento. Aquí tenemos la trompeta tres corcheas, pero son corcheas de tresillo. O sea, no son corcheas normales, son corcheas de tresillo. A ver, vamos a tratar de marcar, ¿no? Aquí es legato, legato. Aquí tenemos staccato y acento. Aquí tenemos el portato, está con rayitas, negra con rayita y tresillo de negras, tresillo de negras. Y aquí eh, tenemos staccato con legato y tenemos tresillo de corcheas. Aquí tresillo de negras. Entonces, ninguno dura igual que el otro. O sea, no es una figuración uniforme. No son, por ejemplo, puras semicorcheas. Pa, 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 pi, pa, 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 pi, pa, 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 pam. No es eso. Tampoco son corcheas. Pa, 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 pi, pa, pi, po, pa. Tampoco es eso, ¿no? Pirara, ta, 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 ti, ta, 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 ta. Es una construcción rítmica, además rica e interesante. Y de pronto pasa todo al piano. Son las mismas notas, solamente que el ritmo es diferente, pero fíjense, son las mismas notas que ocurren aquí. Otros grupos. Aquí tenemos otro grupo que posiblemente, siempre agrupados de a tres, se encarga de agrupar siempre grupos en un mismo instrumento, tres notas, todo el tiempo, ¿no? Y con alguna lectura de la serie. Porque aquí tienes por ejemplo, tres notas. Aquí tienes tres notas, siempre son grupos de tres. Esto va con el anterior, ¿no? Con la trompeta anterior, y aquí tenemos tres notas, ¿ya? Y aquí sí, yo creo que debe ser la serie la RI, ¿no? Aquí tienes otras tres notas, original, retrógrada. Mira, la original, o sea, es la original, pero leída de atrás hacia adelante. Ah, lo que utiliza de interesante Beben aquí es que siempre mezcla los últimos sonidos de una serie, son los primeros de la forma serial siguiente. Por ejemplo, estos sonidos del final, por ejemplo, aquí, este último grupo forma parte del grupo siguiente, ¿no? De la inversa del sonido 2. ¿Ya? Bueno, no nos alcanza lamentablemente el tiempo para hacer el seguimiento de serie por serie, ¿no? Pero esa es la manera en que Beben trabaja, ¿no es cierto? Va presentando la serie y va combinando las diferentes formas de la serie, pero van a ver ustedes que siempre hay una serie original y a su lado una serie invertida, ¿ya? Ya sea que maneje como serie original o como serie retrógrada, está, digamos, porque es original, pero al mismo tiempo puede ser leída de atrás adelante, o la serie inversa o su retrógrado inverso. Digamos, generalmente no junta dos series originales o no junta dos series retrógradas o dos series inversas. Siempre combina una original con una inversa o inversa con retrógrada inversa. Siempre hay esa combinación que se va sucediendo entre las diferentes notas. Lamentablemente no podemos, simplemente vamos a hacer el ejercicio de revisar. Aquí ustedes pueden ver, aquí está en este apunte que se los voy a pasar, aquí está más o menos explica cómo va utilizando los grupos de las series. Hay que identificar con el cuadrito, con la matriz, cuál es la lógica, a cuál serie corresponde, a cuál lectura serial que corresponde, ¿no? Pero siempre, por ejemplo, aquí los dos últimos sonidos de este grupo son los dos primeros de este siguiente. Siempre, en este caso igual, los dos primeros sonidos los dos últimos de este grupo del piano, el piano es como que está separado del resto de la orquesta, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Y así se va ocurriendo, en algunos casos aquí, por ejemplo, vemos aquí algunos sonidos de este grupo, de esta serie en amarillo, son las primeras notas de la serie en café. Bueno, son lecturas de la serie. Y aquí lo mismo, aquí empieza la reexposición de la sonata, dice de la sonata. Es muy difícil, obviamente, identificar como reexposición porque no es una música temática, sino es la serie, ¿no es cierto? La serie original que se vuelve a presentar. Incluso cuenta el adornito, la apoyatura chiquita que aparece a ratos, también cuenta como nota de la serie, ¿no?
En la reexposición, la serie que ejerce como tema B es la misma que la serie, que sería el tema B de la reexposición, de la exposición. Hay lugares interesantes como esto, ¿no? Que hace todo un descenso, tirará, tirarán, baja de arriba hacia abajo, del clarinete va bajando hacia los demás instrumentos, en una especie de cascada, ¿no? Hasta, bueno, aquí tenemos ya hemos visto bueno, esta es la matriz completa, ¿no es cierto? Bueno, aquí nos falta la última página de esto que creo que no sé si la tengo, creo que no la... Y aquí tenemos también, no tenemos una diagonal, igual que nos sale, porque esta serie también, al ser una serie simétrica, tampoco tiene las 12 lecturas, ¿no? Tampoco tiene las 12 lecturas, ¿no? Hay que identificar dónde está el momento en que se repite alguna de las siguientes, ¿no? Eh, Siempre las series simétricas reducen la cantidad de posibles lecturas de la misma serie. ¿Cuáles son las conclusiones que se puede sacar al respecto? Con el abandono de la tonalidad, el concepto de forma tradicional basado en ella comenzó a tambalearse. Schoenberg fue consciente de la pérdida de estabilidad formal que significó este abandono de la tonalidad. Este hecho, unido a la preocupación por conseguir siempre coherencia en la obra musical, le obligó a buscar repuestos estructurales que compensaran la pérdida del equilibrio formal de la composición. Se abandona el desarrollo temático de la música tonal por el nuevo principio de la variación desarrollada, fundado en la elaboración del motivo, etcétera, intervalos y todo lo demás. En el origen del dodecafonismo, Schoenberg está el deseo de encontrar un nuevo sustituto formal a la tonalidad, de modo que la obra de arte no perdiera la coherencia y la comprensión que el compositor vienés consideraba como parte integral de toda constitución formal. El dodecafonismo abrió la puerta a la posibilidad de crear de nuevo grandes formas, algo a lo que Schoenberg tuvo que renunciar cuando abandonó la tonalidad. Las obras anteriores a la dodecafonía, por si acaso, todas son obras muy cortitas, muy pequeñas, ¿no? Y para poder hacer obras más largas, la serie permite hacer obras largas. Tanto es así que, como ya habíamos mencionado, la ópera Moisés y Aarón, que tiene casi 2 horas de duración de Schoenberg, tiene una sola serie, toda la obra. Para Schoenberg, la composición dodecafónica era un método de composición que permitía crear de nuevo estructuras musicales coherentes para conseguir un nuevo sentido de la forma. La serie sirvió de elemento integrador a esquemas formales derivados del pasado, aunque estos ya no operan con la armonía funcional y tampoco con la tonalidad. El dodecafonismo de Schoenberg surgió arropado por formas tradicionales, como decíamos antes, la suite, la serenata, el divertimento, la sinfonía, etcétera, ¿no? Naturalmente, las formas basadas en esquemas de variaciones fueron las que mejor se acomodaron a la elaboración temática, ¿no? Como ejemplo sirve el tercer movimiento del Opus 24, que es una obra con un tema y 5 variaciones, ¿no? Y fue la presencia de formas preclásicas, clásicas en el dodecafonismo lo que provocó el rechazo de Boulez hacia Schoenberg al principio, porque después Boulez se convirtió en un gran defensor de la música de Schoenberg, pues veía en las composiciones dodecafónicas de Schoenberg un abismo insalvable entre los esquemas formales afines a la tonalidad tradicional y el nuevo lenguaje en el que se plasmaba el serialismo, ¿no? Por eso tuvo más aceptación Webern que Schoenberg. En la Sinfonía Opus 21 de Webern, el segundo movimiento es un conjunto de variaciones sobre un tema. El primer tiempo es el ejemplo de la utilización de cánones dobles. En el primer movimiento utiliza 2 cánones superpuestos como primero y segundo tema. Toda la obra en sí posee claramente la cualidad de simetría. Es total, la obra también es simétrica. Las simetrías en Weber no solamente están en el uso de la serie, sino están en la música misma. Vamos a tratar de terminar de ver eso en la próxima clase. El Opus 24, la forma sonata es perfectamente reconocible e ineludible a pesar de no estar la composición dentro de un sistema tonal funcional. Las diferentes partes propias de una sonata clásica se corresponden sin ninguna duda con series concretas a las que deben dar su papel concreto mediante la utilización de diferentes parámetros musicales. Alguien preguntaba si yo me doy cuenta de que es una obra serial. Es muy difícil darse cuenta de que la obra es una obra con series dodecafónicas. Y es muy difícil dar con la serie original si uno no conoce la serie. Si realmente a mí no me dan y no me dicen, lo que pasa es que todas estas obras compuestas por compositores dodecafónicos poseen o sea, el compositor ha dejado escrita la serie, ¿no? Porque trabajaba sobre series y en todos los manuscritos prácticamente de la Escuela de Viena están anotadas las series que cada compositor utilizó,
¿no? Ahora, eso no es para que el público o para que el oyente escuche la serie, no necesita realmente escuchar el oyente. Y por eso yo contaba la otra vez una anécdota, y con esto cierro la clase, de Anton Webern estrenando la pieza Opus 27, el tema con variaciones, que invitó a un pianista para que preparara la obra para el concierto en su casa. Lo invitó, él vivía en otra ciudad, el pianista fue a la casa de Webern y se quedó prácticamente una semana, un poco menos de una semana, compartiendo con él y estudiando con él la obra. Pero Weber nunca le mostró al pianista las series. Y el pianista, que sabía que el compositor trabajaba con esta técnica de la serie de 12 sonidos, estaba esperando que el compositor le dijera en algún momento cuál era la serie que había utilizado, y Weber no lo hizo. Entonces, en el último día que estaba en su casa, pues el pianista le preguntó a Weber, le dijo: maestro, yo quisiera saber, usted hasta ahora no me ha mencionado nunca cuál es la serie que está utilizando en esta obra. Y entonces Weber le contestó: ¿y tú para qué quieres saber cuál es la serie? Bueno, usted es un compositor que hace series y bueno, seguramente para que yo entienda mejor la obra y sepa destacar cuál es la serie, yo debería conocer cuál es la serie que usted utiliza. Y él le dijo: no, de ninguna manera. La música es música. Yo quiero que el oyente lo que reciba sea música, no quiero que reciba intervalos sueltos o que se dé cuenta de la serie. La serie es para mí como compositor, es una herramienta con la cual yo construyo la música, pero a mí no me interesa que el público escuche la serie. Yo quiero que el público escuche una obra como que escucha cualquier otra obra. Entonces, finalmente, Weber terminó diciéndole cuál era la serie, mostrándole para no dejarlo con la curiosidad a su amigo pianista. Pero verdaderamente la serie es un recurso que sirve al compositor, pero no necesariamente tiene que servir al intérprete. El intérprete no tiene que conocer, y menos aún el público que ni siquiera es músico tiene que conocer. Ahora, claro, los intérpretes hoy en día y siempre que han tocado música serial, de alguna manera se interesan por conocer cuál es la serie, a veces la dibujan un poco más y tratan de destacarla a nivel de expresivo, pero no es un requisito. Finalmente la obra termina siendo una obra musical como cualquier otra, y es sobre esa base que uno, eh, que el, sobre esa base que el intérprete estudia y trata de transmitir una música expresiva y no una música matemática o excesivamente cerebral. Esa es la idea de la dodecafonía. Bueno, compañeros, hemos llegado al final. Otra vez, la próxima yo estaré ya en la ciudad de Potosí para hacer mi última y mi penúltima visita a Potosí, y desde allá haremos la clase y terminaremos y cerraremos el capítulo serial, ¿no? Por lo menos habiendo tenido una idea. Después se puede hacer un curso dedicado a la dodecafonía y agarrar obras y estudiarlas en detalle, pero aquí lo que yo quiero es estudiar o ver algunas frases de obras dodecafónicas y ver cómo el compositor, qué opciones tiene para trabajar la serie. Entonces, gracias por su atención. Nos encontramos en la próxima clase. Ya estoy de viaje para Potosí y ahí nos veremos con todos los compañeros y esperemos que haya más gente en Potosí, ¿no? Porque la vez pasada habían pocas personas que estuvieron en clase, aún los potosinos no estuvieron todos presentes. Bueno, gracias por su atención, por su presencia, y nos encontramos la próxima semana. Chao, chao.